bien, pues ya vamos a iniciar con este cuarto tema. Vamos a hablar del conflicto y vamos a ver cómo manejar, vamos a aprender a manejar el conflicto adecuadamente, ¿no? De manera correcta, hacerlo de manera como debe ser. Y bueno, ya les compartíamos nosotros la primera clase que hace unos meses, en mayo pasado, cumplimos 16 años de casados, Liz y yo. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios por estos años que nos ha permitido estar juntos, ¿no? Que llevamos, pero que tenemos que admitirlo, y yo personalmente, primeramente, tengo que admitirlo como hombre, que a través de todo este tiempo aún seguimos creciendo. Aún yo como hombre esposo sigo creciendo en nuestra relación, mi parte como esposo, como padre, como hombre, como responsable del hogar. Seguimos creciendo y madurando, y sí, en ocasiones estamos de acuerdo y en ocasiones no estamos de acuerdo, ¿no? Pero hoy vamos a ver cómo vamos a enfrentarnos y a manejar el conflicto de manera adecuada. Debemos recordar que el matrimonio son dos personas que pasan de ser una. Recuerden nuestro versículo, nuestro estandarte que hemos venido escuchando, ¿no? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser, una sola carne, ¿no? Entonces, por lo que en el punto justo en el que se interceptan hay fricciones y hay tensiones, ¿no es cierto? Nos unimos en matrimonio, traigo mis ideas, ella trae sus ideas, traigo mi forma de pensar, ella trae su forma de pensar y empieza a haber fricción y empiezan a brotar las chispas, ¿no? Se empiezan los problemas. Y yo puedo imaginarme como esos dos arroyos que bajan del cerro, ¿no? De la colina, un arroyo por un lado y otro arroyo por otro. Uno trae pues despojos de ramas y cosas así, el otro viene con el agua lodosa, y allá más al fondo, bajo la colina, se juntan esos arroyos y empiezan a formar un río, pero el momento en que se juntan empiezan los famosos rapids, los rápidos, y empieza a remolinarse el agua y empieza a hacerse más chocolatosa y el estruendo, y pasa 1 milla, pasa 2 millas, pasa 3 millas y se sigue así, ¿no? Pum, 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 y empiezan. ¿Por qué? Porque se acaban de unir dos arroyos, ¿no? Traían cada quien su estilo, ¿no? Pero ¿qué pasa después, unas millas más adelante? Ese río tranquilo, las aguas cristalinas. Y eso es lo que queremos, eso es lo que Dios quiere en nuestro matrimonio. Sí, vamos a unir nuestras vidas y empiezan las fricciones, las situaciones tensas, pero Dios quiere que lleguemos a esas aguas tranquilas y cristalinas, que seamos transparentes, ¿verdad? Que confesemos y vamos a ir viendo todo esto, ¿no? ¿Listos? Abróchense sus cinturones. Muy bien. Ok, antes que nada, vamos a ver un par de mitos acerca del conflicto. Número 1, dice mito número 1, los buenos matrimonios no tienen problemas. Es que es una pregunta. ¿Han peleado alguna vez con matrimonio? No. ¿Sí, verdad? Sí, hemos peleado. Bienvenidos al club. Es algo muy normal. Quiere decir que tenemos tenemos un matrimonio normal, ¿no? Y esto por lo general suele suceder, ¿no? Yo les comparto, para mí en lo personal fue un shock, que no me había dado cuenta por años, inconscientemente no entendía por qué, pero ya después con el tiempo me cayó el 20, como dicen, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve un buen ejemplo de mis padres. Mi papá lo tuve hasta los 15 años, falleció, pero esos años yo recuerdo que una sola vez los vi en conflicto, ¿no? Peleados, y después se resolvió, ¿no? Pero entonces en mi cabeza, para mí, el llegar al matrimonio, incluso habernos preparado desde antes con el prematrimonial y ver este tipo de temas, yo inconscientemente en mi cabeza no coincidí o concebía el hecho de que tener conflictos, tener discusiones, para mí era como que no puede ser, o sea, ¿cómo es posible? Y me sentía mal porque yo estoy fallando. Y con el tiempo me di cuenta es que
sí, buen ejemplo, y ahorita voy a hablar un poquito más de ese ejemplo de mis papás en otra área, pero inconscientemente yo quería que fuera así. Y eso me causaba incomodidad a mí mismo, me estresaba, decía, ¿pero por qué? Y ya Liz me decía, ya con calma, me decía, no, es que no te tienes que poner así, tranquilo, o sea, va a haber conflicto, pero vamos a sentar, vamos a solucionarlo, vamos a salir adelante, ¿no? Otro de los mitos es los conflictos hacen daño a los buenos matrimonios. ¿Sí se escucha? Ok. Los conflictos hacen daño a los buenos matrimonios. Los conflictos no tienen por qué causar daño a un matrimonio bien constituido, a un matrimonio bien fundamentado. Estamos aquí aprendiendo fundamentos sólidos que nos van a ayudar a mantenernos firmes. Si un matrimonio está bien fundamentado, bien constituido, los conflictos no tienen por qué destruir o no tienen por qué hacernos daño, ¿no? Cuando los manejamos con sabiduría, dice, pueden llevarnos a una mayor intimidad, y no precisamente hablando del área sexual, una intimidad en nuestra relación como amigos. Nunca dejamos de ser amigos, somos los mejores amigos. Nunca dejamos de ser novios, de ese tiempo de noviazgo, de vámonos al cine, vamos a caminar, vamos a comernos una nieve. Eso que hacíamos cuando andábamos novios, no dejarlo de hacer. Esa intimidad se fortalece, ¿no? Dice, mientras que si se resuelven de manera inconveniente, pueden conducirnos al aislamiento, incluso más allá hasta la separación y el divorcio, que es lo que no queremos, ¿no? Eso no debe de existir en nuestro vocabulario, lo decíamos, ¿no? Así que no podemos decidir cuándo tenemos un conflicto, ¿verdad? Ahora sí que como le dijera a Liz, hoy en la tarde, ¿no? Como a las 6 nos aventamos una riña ahí. No, pero sí podemos o sí podemos decidir cómo debemos manejar el conflicto, ¿no? Todo matrimonio, y ahorita lo decíamos, todo matrimonio tendrá conflictos. La pregunta es, ¿cómo vamos a manejar esas batallas? ¿Cómo vamos a manejar esas peleas, esos pleitos, ¿no? Y fíjense, la respuesta correcta a esa pregunta es la que nos llevará a una mejor relación, una relación maravillosa, como el plan de Dios que quiere que sea. Una relación que podamos disfrutar, ¿no? Fíjense bien, aquí el versículo 2 y 3 de Santiago capítulo 1 nos dice, fíjense, ponme atención, estos dos versículos están así que, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Otra versión que dice paciencia, constancia o paciencia. Y cuando yo leí estos versículos, dije yo, ¿qué onda aquí? ¿Cómo que me debo de sentir dichoso? Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más la palabra dichoso. Y me fue el diccionario, ¿no? El diccionario de la, ¿qué era? Real Lengua Española. El diccionario de la Real Lengua Española. Hace rato en la primera le cambié el nombre, ¿no? Pero bueno, dije, voy a profundizar más la palabra dichoso. Y cuando le poner dichoso, ¿qué quiere decir? Me salió la palabra feliz. ¿Qué? Dije, ¿cómo voy a estar feliz? O considerarme feliz, sentirme feliz ante las pruebas, las diversidades que vamos a tener como matrimonio. Y dije, no, y ya. Y luego viene el siguiente versículo, ¿no? Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Por qué feliz? Me tengo que considerar porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia, fíjense, produce madurez. La prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. Ahora, cuando estamos en esa situación de que, y empezamos a decir, Dios, dame paciencia, ¿qué creen que va a venir? Ya le moví, perdón. Pruebas, van a venir pruebas, pero son buenas. Porque eso, como nos dice aquí la palabra de Dios, esas pruebas nos van a producir paciencia y la paciencia, madurez. Y eso es lo que queremos, un matrimonio maduro, una relación madura. Yo por mi parte, un esposo maduro para con mi esposa y por ella su parte una esposa madura para conmigo como esposo, ¿no? Entonces, como a veces la verdad de Dios trae libertad, trae claridad, nos quita esa venda de los ojos. Dice, con razón, porque de primera instancia dices, no, pues ¿cómo voy a hacer? Voy a estar feliz y contento por las pruebas, ¿no? Bueno. Muy bien.
vamos a ver los no de los conflictos. ¿Y qué es esto de los no de los conflictos? Bueno, si nosotros recordamos en el momento en que estemos en ese pleito, en esa discusión, estos nos y tratamos de no cometerlos en nuestra relación, vamos a evitar que ese conflicto se vuelva destructivo y vamos a trabajar de manera adecuada el conflicto. La cosa es no dejarnos cegar por el enojo o por la idea de querer ganar la batalla y no olvidarnos de estos nos. Y venía un ejemplo que se me hizo muy interesante. Dice que son dos puercoespines que tienen frío. Y eso seríamos como cada uno de nuestros matrimonios, ¿no? Hay una necesidad, un conflicto que queremos solucionar, pero ¿qué pasa si nos acercamos el uno al otro queriendo quitarnos el frío y no tenemos cuidado? Pues voy a terminar lastimando a mi pareja, ¿no? Y a lo mejor uno de los puercoespines sí se queda sin frío, pero ¿a qué costa, no? A costa de que el otro se quede con frío y aparte lastimado, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos como esos puercoespines, hay que tener sabiduría de cómo acercarnos el uno al otro, cómo suplir esas necesidades, cómo resolver el conflicto sin atacarnos, sin lastimarnos el uno al otro. Y el primer no de esos conflictos dice, no se avergüence de su enojo, pero aprenda a manejarlo. A veces pensamos, no, pues si yo conozco de Dios o estoy escuchando de Dios o estoy leyendo la palabra de Dios, no tengo derecho a enojarme y eso no es cierto. El problema no es el enojo, sino cómo reaccionamos y qué hacemos con ese enojo. Aquí en la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:26, si se enojan, o sea, da por hecho que en alguna vez en tu vida te vas a enojar, ¿no? Y si estás casado muchas veces, ¿no? Si se enojan, dice, no pequen. El problema no está en ese sentimiento también Dios lo ha puesto cuando, por ejemplo, hay alguna injusticia social y eso te enoja y te mueve a hacer algo. Entonces no es malo el enojo en sí, pero dice, no pequen, o sea, no utilices el enojo para hacer cosas que no agradan a Dios, ¿no? O en este caso, en el caso del matrimonio, para lastimar a tu pareja. Dicen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y ahí quisiera aclararles lo que este versículo significa o lo que no significa. No significa que vas a irte a dormir con una sonrisa y todos los problemas arreglados. Hay conflictos que sí se pueden solucionar en el mismo día, pero hay otras decisiones, otras situaciones que requieren más tiempo, que requieren que se pongan de acuerdo, que requieren que se pongan a ser creativos, a buscar ideas, que requieren oración y que Dios les diga qué hacer. Obviamente en esas situaciones, pues no está arreglado el asunto antes de irte a dormir, pero aquí dice no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Lo que quiere decir es que me voy a dormir sabiendo que hay un conflicto, una situación que arreglar, pero yo ya no estoy enojada con él, no tengo un problema con él. ¿Y por qué está este versículo? Bueno, no sé si les ha pasado, a mí sí, especialmente al inicio del matrimonio, que por ejemplo él decía o hacía algo y yo me ofendía. A lo mejor él lo decía o lo hacía sin la intención de ofenderme, yo me ofendía. Y luego no se daba cuenta él de que yo estaba ofendida y nos íbamos a dormir y no pasaban 5 minutos y él muy tranquilo roncando y durmiendo, ¿no? Y una que estaba con el enojo, no, pues que desconsiderado, no se dio cuenta que yo estaba molesta y empezamos a hacer una telenovela. Esa es la palabra, ¿no? Una telenovela. Seguramente cuando hizo esta cara, estaba recordando esto, lo hizo con esta... Y empiezo a asumir y empiezo a poner palabras en su boca. Dijo esto, pero en realidad lo que estaba pensando y hasta empiezo a hacerme experta, ¿no? En él. Seguramente estaba pensando 1, 2 y 3 y por eso hizo esa cara y el pobre hombre le dolía el estómago, pero yo ya me hice una novela, ¿no? Me hizo esa cara a mí y bueno... Y luego todavía me molesta más que él se haya ido a dormir, esté roncando y yo con mi enojo, ¿no? Entonces, por eso está este versículo, no te vayas a dormir enojado. El problema puede estar ahí todavía para
para solucionarse, para pasar más tiempo pensando en soluciones, pero no la tomes en contra de tu pareja. No te vayas a acostar pensando en teniendo algo en contra de tu pareja. Al menos estén de acuerdo en que no están de acuerdo y que ocupan seguir pensando en ese asunto, ¿no? Y no tomarlo de manera personal. La segunda arma dice, o el segundo no, dice no use artillería pesada ni armas mortales. Y el ejemplo que tenemos más cercano es la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Y aún ahí reconocemos que hay límites y que hay excesos. Cuando, por ejemplo, cae alguna bomba en un hospital o en una escuela, luego, ¿no? Todos los países levantan la mano y dicen, eso es un exceso, eso es un ataque contra la humanidad y hay que ponernos de acuerdo y hacer, son pasajes, ¿no? Humanos, corredores humanos, ¿no? Para que la gente pueda escapar, ¿no? Y la gente inocente, ¿no? Los civiles. Hasta en eso lo reconocemos. ¿Y cuántas veces hemos usado artillería pesada en nuestro matrimonio y aniquilamos a nuestra pareja? Y sí, salimos ganando ese pleito, esa batalla, pero ¿a qué costa? Dejamos a la pareja callada porque dijimos algo que lo dejó callado o que la dejó callada y creemos que ganamos, pero en realidad perdimos los dos, perdió la pareja, perdió el matrimonio, perdió la intimidad. Entonces seamos sabios para no usar esa artillería pesada. No necesariamente son golpes, ¿no? Si tu matrimonio sufre de violencia intrafamiliar, golpes, gritos, si tu vida está en peligro, pues tu matrimonio ocupa ayuda profesional, ¿no? Ayuda en la iglesia, ayuda profesional. Y no hay matrimonio que Dios no pueda resucitar. Si Dios resucitó a Jesús, puede resucitar también tu matrimonio, por más muerto o más lastimado que parezca, ¿no? Para Dios no hay imposibles. Pero hay otro tipo de ataques, otro tipo de armas que podemos usar en el matrimonio y que no son tan evidentes, ¿no? Como un ojo morado, ¿no? Que es esta artillería pesada de las palabras. Dice Proverbios 12:18, el charlatán hiere con la lengua, dice, como una espada. Tan duras son las palabras como una espada. Dice, pero la lengua del sabio brinda alivio. Y necesitamos ser sabios en nuestro trato con nuestra pareja. Y yo sé, cuando estamos en un conflicto, qué frase puedo decir y dejarlo callado. Y aparentemente salirme con la mía. Pero en esa palabra, en esa frase, que no necesariamente son malas palabras, lo destruí, lo aniquilé. Y tenemos que darnos cuenta que cuando aniquilamos a nuestra pareja, aniquilamos nuestra relación. Estamos usando artillería pesada y estamos afectando nuestra relación en un futuro. Y les comentaba en la primera sesión, imagínate que tú vas a una montaña y llevas una almohada llena de plumas, ¿no? Y rompes la almohada y hace viento y esas plumas se las lleva el viento. Y luego tú te arrepientes y quieres recoger cada una de esas plumas. ¿Lo podrás hacer? No. Tenemos que tener mucho cuidado qué decimos en medio de ese enojo. Van relacionados, ¿no? El punto 1 y 2. Sí, puedes enojarte, pero no dejes que en medio de ese enojo digas algo que destruya a tu pareja, porque aunque está el perdón, es como ir a recoger cada una de esas plumas. Ya hiciste daño, ya lastimaste. Y volver a recuperar esa confianza va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Así es que tengamos cuidado y nunca usemos esas armas, esa artillería pesada en nuestro matrimonio. Como ejemplos, si no haces lo que yo quiero, me voy a llamar al abogado. Esa sería una artillería pesada, ¿no? Donde nos empezamos a acorralar en nuestras propias palabras. Debemos ser valientes y permanecer. Se requiere valentía para enfrentar una situación y solucionarla. Huir, cualquiera lo puede hacer. Pero estar en un matrimonio requiere de tu valentía para permanecer y escuchar con atención qué es lo que le está molestando a tu pareja. Eso es valentía, cuando tú permaneces, porque quieres solucionar el conflicto. Y aquí viene un ejemplo.
Aparentemente he dicho algo que te ha molestado. Y ella con los brazos cruzados, ¿verdad? Y hasta le pueden poner ahí corriente eléctrica. ¿No es cierto? Que a veces ha pasado algo así. Digo, si pudiéramos, pondríamos eso, ¿no? Pero a veces no es necesario. Hay una tensión tan grande que se puede casi tocar y cortar, ¿no? Con un cuchillo. Y no hay nada físicamente, pero se siente. De eso es lo que estamos hablando, de no irnos a dormir con esa barra de tensión, con ese pleito en contra del otro, ¿no? También la palabra nos dice, tu pleito no es contra tu hermano, contra tu más próximo, tu pleito es con el enemigo, ¿no? Dice que hay fuerzas espirituales de maldad que están, y el enemigo está queriendo destruir los matrimonios. Entonces tú tienes que recordar que tu pleito no es con tu pareja, no es él el problema, no es ella el problema, porque a nadie nos pusieron una pistola para casarnos, ¿no? Nadie. Entonces no es el problema la persona, sino una situación, una actitud, y puede solucionarse. No dejemos que se forme esa barrera en medio de los dos. Tristemente nos ha tocado conocer personas casadas que viven en la misma casa, años de casados, duermen en recámaras separadas, siempre se están quejando el uno del otro. Y ya llega el punto donde, bueno, ¿y cuál es el problema, no? ¿Por qué viven así? No me acuerdo. O sea, ¿quién sabe qué pasó? O sea, se pelearon hace cuántos años, no me acuerdo, pero algo debió haberme hecho que así estamos. Y dejamos, ¿no? Que se vaya formando esa barrera. ¿Cómo llegaron ahora tú te duermes allá y yo acá? Porque dejaron que ese problema se hiciera más grande, más grande, más grande, hasta estar totalmente separados, juntos, como dicen, pero no revueltos. Y ese no es lo que Dios quiere para nosotros. Y venía aquí un ejemplo donde viene opción A, B y C. Usted escoja cuál es la mejor respuesta. Imaginemos que el hermano de mi esposo cumple años y es el hermano mayor, ¿no? Entonces él me dice, oye, pues Juan ya va a cumplir años, le voy a dar una tarjeta de regalo. Y yo le digo, oye, no, porque es una edad difícil o está pasando por una situación difícil y él ha estado contigo y mira, cuando tu papá falleció, él tomó el liderazgo, la cabeza de tu familia. Yo creo que le debemos mucho y que deberías darle un regalo. Y él dice, ay, no, Juan, es bien sencillo, la tarjeta es más que suficiente. Y le digo, no, mijo, hay que darle un regalito, ¿no? Porque de veras ha estado con nosotros en los momentos buenos, en los malos. Opción A, ¿no? Él puede decirme, tienes razón, pero no se me ocurre qué regalarle. ¿Qué ideas tienes tú? Opción 1. Opción B. No, mira, él es bien sencillo, me parece un gasto innecesario, no es… Pero mira, ya que insistes, ya, mira, ve, cómpralo tú, cómprale lo que quieras y luego ya voy yo y se lo doy. Opción 2, ¿no? Opción 3. No, mira, es que tú estás loca, no lo conoces como yo lo conozco. Mira, a final de cuentas es mi hermano, no es tu hermano y yo sé lo que le gusta a mi hermano y tú no te metas y yo sé lo que es correcto y ya me voy. Y se va y azota la puerta. ¿Cuál de estas opciones, 1, 2, 3, es la mejor? No les pregunto cuál harían, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál fue la mejor? Debería ser fácil ver, ¿no? La 1, ¿ah? Si estamos de acuerdo. Donde le preguntó, bueno, no sé qué regalarle, pero ¿tú qué opinas? ¿No? Y eso nos llevó a comunicarnos más y a resolver una situación. La otra, donde le dijo, mira, ya, en pocas palabras le dijo, para que no estés molestando, ve y tú cómprale y ya yo se lo doy. Sí, le dieron el regalo, pero hubo un conflicto, ya la hizo sentir incómoda, la hizo sentir mal. Resolvió el problema dañando a la esposa. El otro, donde salió y aventó la puerta y dijo, es mi hermano, no es el tuyo y no te metas, ese es el más destructivo. Pero sí se fijan que es la misma situación. 3 maneras diferentes de cómo solucionar. Quizás habría más, ¿no? Si somos muy creativos. Y es buscar nada más cuál es la mejor decisión, la mejor respuesta. El conflicto no es el problema, sino cómo respondemos.
a esos conflictos diarios, ¿no? Y si los manejamos de manera adecuada, pues el matrimonio va a crecer. Entonces la respuesta correcta era la 1. Ahí va. Y el famoso portazo, ¿no? ¿Qué culpa tiene la puerta? Sí. Bueno, aquí tenemos otra parodia, ¿no? Dice, ¿estás de mal humor? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es algo que yo dije? No. ¿Es algo que no dije? No. ¿Es algo que yo hice? No. ¿Es algo que no hice? No. ¿Es algo que yo dije casualmente en referencia a algo que hice cuando lo que hice no debía haberlo hecho o al menos debería haberlo hecho diferente y tomando en cuenta tus sentimientos? Quizás. Lo sabía. Híjole, yo creo que ¿no suena familiar esto? A veces les compartía la primera reunión, a veces cuando cuando la esposa dice, no tengo nada, ojo, sí tiene algo. Un libro que les hemos comentado mucho, ¿no? El libro de Los 5 lenguajes del amor. Es muy importante porque ahí aprendemos, tanto la esposa como el esposo, pero hombres, aprendemos mucho ese lenguaje de nuestra esposa, de la mujer, ¿no? ¿Qué te está queriendo decir con esas palabras que de repente, ¿qué quiso decir con eso? A veces se nos pone el signo de interrogación arriba, ¿no? Pero es importante aprender a descifrar su comportamiento, ¿no? Y sus palabras para nosotros cómo manejar la situación de manera adecuada. Y ese es el objetivo, ¿no? De todo este taller y en esta clase en particular, hablando de los conflictos, ¿no? Cómo vamos a manejarlos adecuadamente. Pero bueno, son escenas que pues dan risa y todo, pero muchas veces es la vida real, ¿no? Que sucede dentro del hogar. Bueno, ahora vamos a ver los no de los conflictos. Dice, no hay que discutir los asuntos privados frente a terceros, o sea, frente a familia, amigos, socios. Dice, eso hará más herida a su pareja y no ayudará en nada en resolver el conflicto. Les compartí ahorita que tuve un buen ejemplo de mis padres. Nunca los vi discutir enfrente de nosotros y ahora yo agradezco eso mucho porque es muy saludable, sobre todo para los hijos, ¿no? Porque eso los hace sentir pues estresados, desprotegidos y les genera muchas dudas, ¿no? Y en el caso de mis padres, pues me dieron un buen ejemplo en ese aspecto. Yo en lo personal sí lo reconozco y a veces he fallado y a veces de repente ya estoy hablando de una manera incorrecta con Liz y no me di cuenta que ahí estaba Victoria, ¿no? Y tengo que tener mucho cuidado con eso también, tengo que trabajar mucho en esa área, ¿no? Pero a veces, no nada más dentro del hogar, cuidar que no sea enfrente de los hijos, pero ¿qué pasa en una fiesta, en una reunión familiar, ¿no? Hasta se siente incómodo, ¿no? Cuando de repente un matrimonio ya está ahí en la legata, ¿no? En el conflicto y en el dimes y diretes y la fiesta que por un momento era de diversión y era de convivio, se siente tensa, ¿no? Y así como que ese famoso dicho, están sacando los trapitos al sol, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Como dicen esos famosos dichos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Evitar esas situaciones. No te acorrales, no te enredes en tus propias palabras, lo decía Liz, ¿no? De repente enojados decimos cosas hirientes, no adecuadas, indebidas, que después nos arrepentimos, como, ay, voy a hablar a un abogado, y ahorita vas a ver, y de repente ya estamos tan enojados que soltamos esas cosas, y esas cosas hieren. Después nos enredamos con esas palabras que dijimos que no debíamos de haber dicho, porque hay poder, lo decíamos ahorita, hay poder en la lengua, en nuestras palabras, lo que sale, hace daño y quedan ahí, y difícilmente podemos hacer que esas palabras se borren, ¿no? Son como espada, ¿no? Son como espada que penetra
hasta lo más profundo y hasta el tuétano de los huesos, ¿no? Qué duro, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Por eso tenemos que tener, cuidar de usar esas frases demasiado fuertes, ¿no? Como decía Alice, que también muchas veces controlan, ¿no? Las usamos como para controlar, pero herimos, ¿no? Herimos mucho. No use la coartada del silencio, o también la coartada, le llaman la coartada de la tortuga. Dice, ¿por qué la tortuga? Dice, bueno, dice la tortuga, cuando se encuentra en un problema, se encierra en su caparazón, ¿no? Se mete, se agacha y se queda quieta. Y muchas veces usamos esa coartada de la tortuga. Dice, muchos de nosotros nos encerramos en ese caparazón, nos encerramos en el silencio, ¿no? Y no queremos hablar. Nos compartían la semana pasada, ¿no? Ricky Saraí, el tema de la comunicación, qué importante es comunicarnos, qué importante es hablarlo, lo venimos diciendo también dentro de este tema, ¿no? Es fundamental la comunicación. Nos negamos muchas veces a enfrentarnos a esos pequeños conflictos y no queremos hablar, ¿no? Nos encerramos en nuestro silencio, nos ponemos así, ponemos la ley del hielo, la famosa ley del hielo, ¿no? Dice, no queremos hablar, y con el paso del tiempo, esas pequeñas piedras o esos pequeños conflictos se convierten en unas montañas. Esa famosa piedrita que empieza a rodar en la nieve y el efecto bola de nieve, ¿no? Ahí va, y se va haciendo más grande, y se va haciendo más grande, y al rato no la podemos detener. Entonces, qué importante es no encerrarnos en nuestro caparazón, no encerrarnos en nuestro silencio, hablarlo, enfrentarlo de manera sabia, obviamente, cuidando todos los aspectos, porque no queremos que al rato esos pequeños problemitas o esos pequeños conflictos se agranden, ¿no? Las famosas, esas piedritas que, como dices, se van acumulando en el saquito, ¿no? O se van llenando el sombrero de piedritas, ¿no? Como así decía mi papá, ya me llenaste el sombrero de piedritas, y órale, traigan el cinto ahorita. Me acordé de eso, híjole. Bueno, ahí la que nos cintareaba era mi mamá. Híjole, ya me están grabando aquí. Pero bueno, no, era parte de la corrección. Es un tema ya de padres, ¿no? Pero que sí funcionó, sí funcionó. Gracias a Dios. Pero qué importante, ¿no? El cuidar que no se haga un conflicto grande, ¿no? Otros nos de los conflictos. Dice, no sea resentido. No exagere ni generalice situaciones insignificantes. Muchos de nosotros manejamos los conflictos basados en el resentimiento, algo que pasó cuando éramos novios, cuando recién nos casamos, y ahí lo guardamos en la memoria, y luego en el futuro llega a pasar alguna situación similar, y nos acordamos, nos volvemos históricas, y recordamos lo que pasó aquella vez, y todavía guardamos ese resentimiento, y entonces esta cosa pequeñita que pasó años después, la hacemos muy grande y empezamos a generalizar, a decir, es que tú nunca me cuidas, nunca me dices nada bonito, o tú siempre me ignoras y siempre me callas y nunca has tenido detalles conmigo, y pues si nos casamos sabemos que todas esas son exageraciones, ¿no? Que obviamente hubo algo bueno por lo cual decidimos casarnos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando usamos palabras como tú siempre, tú nunca, porque generalmente cuando usamos esas palabras estamos generalizando y haciendo algo muy grande cuando en realidad es algo pequeño, ¿no? El segundo dice, no use la relación sexual como arma. Muy importante, ¿no? Hay parejas que usan la relación física, la relación sexual como una herramienta de control. Pues ¿quieres tu premio? Tienes que hacer lo que yo diga. O no estás haciendo lo que yo quiero, entonces te voy a castigar. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 7, del 4 al 5. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo. Y yo agregaría poquito tiempo, no mucho, para dedicarse a la oración. Muchas parejas que han usado la relación sexual como arma, estoy enojada contigo y por lo tanto te niego eso.
van degradando la relación física. Eso que debería ser un goce para los dos en el matrimonio empieza a volverse un arma, empieza a volverse una situación de codependencia y abre la puerta a otras cosas, ¿no? Como el esposo que dice, pues si no me lo das tú aquí, lo busco afuera. Abre la puerta al adulterio. Entonces es muy importante el entender que no lo que nos dice la sociedad es lo correcto, sino lo que dice la palabra de Dios. Está muy de moda ahora que tu cuerpo, tu decisión, pero la palabra de Dios dice, no es tu cuerpo, yo te lo di, dice Dios. No es tu cuerpo, empieza a decir, es el templo del Espíritu Santo, y para las que estamos casadas, primero es de Dios y luego es del esposo. Para los casados también es así. Su cuerpo primero es de Dios y luego le corresponde a la esposa. Y dice que no tienes tú ningún derecho de negarte a tu pareja. Y muchas después terminan llorando por el adulterio, pero abrieron la puerta al negarse a las necesidades físicas de su pareja. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Cuando no manejamos el conflicto de manera adecuada, se están acumulando las tensiones y entonces avanzamos en 4 fases del sufrimiento que vamos a ver. Es importante analizar cada una de estas fases en nosotros mismos, darnos cuenta si estamos en una de esas fases, pues para hacer algo, hablar, solucionar lo que nos esté molestando y retroceder, ¿no?, en esas fases. Y también para ver en qué fase está nuestra pareja, porque a veces lastimamos, ¿no? Identificar el lenguaje no hablado de nuestra pareja y darnos cuenta y también hacer algo al respecto, ¿no? La primera fase, dice, es el corazón herido, y todos hemos pasado por esta fase. Es cuando herimos o nos hieren. A veces es con intención, muchas veces es sin intención, simplemente nos sentimos ofendidos por algo que hizo nuestra pareja, ¿no? Entonces todos hemos pasado por esta fase y tenemos que ser sensibles cuando nuestra pareja está en esta fase, ¿no? Por ejemplo, cuando mi esposo viene del trabajo y tuvo un día malo, yo me doy cuenta por su rostro, su actitud, el que es callado, me doy cuenta que algo pasa, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿O cómo te fue en el trabajo? Y conozco cuando es un bien, bien, y conozco cuando es un bien, no me fue bien, pero no quiero hablar. Y sé que necesita su tiempo y su espacio y que ya cuando pase, no sé, cierto tiempo ya va a poder hablarlo, ¿no? Conozco su bien que es bien y su bien que no es bien, ¿sí? Pero es importante darnos cuenta cuando nuestra pareja se siente herida, especialmente si nosotros herimos a nuestra pareja, para no hacer la herida más grande y para procurar cicatrizar lo más pronto posible esa herida, ¿no? En este caso, si él tuvo un día malo, pues, no, de aquí no te paras hasta que me digas qué te pasó. Haría las cosas peores, ¿no? El chiste es que él necesita su tiempo, su espacio, el que lo consienta y no hacer ese problema más grande, ¿no? La siguiente fase es el corazón de hielo. Dice, a medida que evitan el tema y el contacto entre ellos, se instala el corazón de hielo, ¿no? Frío, ausente, distante. Ese es el corazón, donde está el elefante en la habitación, pero nadie habla del problema, ¿no? Le das la vuelta al elefante y pásame la sal. O sea, sí se comunican, ¿no? Para cosas triviales, o ve por los hijos, pero no hablan del asunto que ambos saben que está ahí. No lo resuelven, le dan la vuelta, ¿no? Se van por la tangente, dirían otros, ¿no? Ese es el corazón de hielo. Si no hacemos algo con el corazón de hielo, pasamos a la siguiente fase, que es el corazón de piedra, más duro, ¿no? El corazón de hielo, pues se puede derretir con amor, ¿no? Con calorcito. Pero el corazón de piedra es más difícil que se rompa, ¿no?
Dice, mientras cumplen con las formalidades, quizás los invitan a alguna cena, quizás vienen hasta la iglesia juntos, pero por dentro tú estás pensando, ¿durará mi matrimonio? ¿Valdrá la pena seguir con esta persona? ¿Me habré equivocado? Y empiezas a darle lugar a esos pensamientos. Entonces, por fuera, quizás la gente no se dé cuenta, pero tú ya tienes un corazón duro, ya no quieres dar nada de ti, ya no quieres ceder. Y nada más te preguntas si la salida más fácil es la separación. Y finalmente es el corazón indiferente. Lo opuesto al amor no es el odio. De hecho, hay otra frase que dice, del odio al amor solamente hay un paso. ¿Ya? La han visto en las novelas. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Cuando si llega a dormir, me da igual. Si no llega a dormir, no me importa. Si lo veo en un día, una semana, un mes, o no lo veo, me da igual. He conocido parejas así, que viven juntos, pero cada quien, o sea, él con sus amigos, ella con sus amigos, y nada más llegan a una misma casa y según ellos están bien y dicen, tenemos un matrimonio feliz, no hay conflictos. Pues sí, no hay conflictos porque nunca están juntos, ¿verdad? Pero no hay intimidad entre ellos. Y son indiferentes. ¿Va a llegar hoy a dormir? Pues quién sabe, no sé. Tristemente hemos visto, y la pareja que recuerdo, ella era psicóloga, dando consejos de matrimoniales, así es que ya se imaginarán, ¿no? Entonces, hay que cuidar el no llegar a esta etapa del corazón indiferente, porque ahí ya no hay. No quiero decir que hay imposibles, no hay imposibles, con Dios no hay imposibles, pero es muy difícil regresar a etapas anteriores porque ha sido mucho el dolor que se han causado el uno al otro. Pero para Dios pues no hay imposibles, y aún si estuviéramos en camino a esa etapa, pues este es un buen momento para hacer lo que tengamos que hacer, buscar al que da la pasión, al que da ese amor, al que es amor, para regresarnos en las etapas, ¿no? y que nuestro matrimonio vuelva a avivarse. Aquí tenemos un pequeño video, el video del puente que vamos a ver a continuación.
imponer el que se haga lo que uno dice haciendo un aspaviento y eso, ¿no? ¿Y qué pasó, no? Al final de cuentas, ninguno de los dos ganó, los dos perdieron y se cayeron, ¿no? Y a veces sucede ahorita hablando del punto de que tenemos que tener cuidado, ¿no? De cuidar, no tener esas discusiones o manejar el conflicto, cuidar de no hacerlo frente a los hijos, ¿no? Como vemos ahí los chiquitines, ahí estaban, ¿no? Y pues ellos, muchas veces los hijos ven esa situación y como les decía ahorita, ¿no? Les crea inseguridad y todo, pero a veces quieren ellos interferir para que haya paz, ¿no? Para que tranquilicen las cosas. Pero fíjense ellos cómo de manera sabia fueron muy prácticos y solucionaron el problema bien fácil, ¿no? Encontraron una manera práctica y ya, cada quien siguió por su camino bien a gusto, ¿no? Pero los otros por la necedad se aferran y no, aquí va a ser lo que yo diga y la otra igual y pues se agarran, ¿no? Seamos prácticos y pensemos en la manera de hacer que el conflicto sea constructivo. ¿Cómo vamos a hacer que el conflicto sea constructivo? Que nos ayude a corregir. En un momento de tregua, fíjense, cuando todo esté en paz y en relativa calma, sentémonos a dialogar, sentémonos a conversar y a buscar la manera de cómo hacer que podamos salir adelante y que sea constructivo lo que estamos enfrentando. No hagamos un mantenimiento preventivo, ¿no? Y lo comentábamos la semana pasada, el tema de la comunicación, que es algo primordial, ¿no? Es algo esencial el comunicarnos. Y como número uno, es importante, antes que nada y antes que todo, hablemos y escuchemos a Dios. Hablemos con Dios y escuchemos a Dios. Esa oración. Antes de hacer cualquier cosa, oremos a Dios y esperemos su respuesta. Jeremías 33:3, el libro de Jeremías, el capítulo 33, versículo 3, está muy fácil de aprendérselo, 3:3, Jeremías, dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ahí está diciéndole Dios al profeta, ¿no? Que busquemos a Dios en oración. Y muchas veces vamos a tener que doblar rodillas y clamar, así como está diciendo el versículo. O sea, clamar y hasta con lágrimas, porque necesitamos de su ayuda. Y a veces por nuestra necedad, yo en lo personal, y lo digo, ¿no? A veces en mi necedad de aferrarme a mis ideas, a mis cosas, o de que yo quiero que las cosas se hagan como yo quiera, termino haciéndole daño a ella, ¿no? Y gracias a Dios que viene esa situación en la que me doy cuenta y muchas veces he tenido que doblar rodillas y con lágrimas clamar a Dios y pedir ayuda. Señor, ayúdame. Y esperar esa respuesta de Dios. Dios en un momento te va a hacer saber los planes. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, dice su palabra. Entonces, qué importante, antes que todo, buscar a Dios en oración, ¿no? Hablar con Dios, eso es la oración, hablar con Dios. Así como nos comunicamos con nuestra pareja, hablar con Dios. Y esperemos, tarde o temprano, va a llegar la respuesta de Dios. Intente comprender a su cónyuge. Muchas veces puede ser que la pareja se sienta insegura. Hablamos que el hogar debe ser un lugar de paz, de tranquilidad, un oasis, donde cuando uno viene de afuera, de la calle, del trabajo, lo que uno quiere es llegar a la casa porque es una zona de confort, de relax, como dice uno, ¿no? Pero qué duro y qué difícil es cuando venimos de la calle, del trabajo y decimos, no quiero llegar a mi casa. Qué duro y qué difícil. No queremos que suceda eso. Queremos que el hogar sea un lugar de paz. Y muchas veces, tal vez, nuestra pareja se siente insegura por los arranques que tenemos, por las discusiones que tenemos, por nuestras reacciones que tenemos. Y muchas veces se necesita un abrazo, ofrecerle una caricia. A veces eso hace el gran efecto, da resultados, ¿no? Y muchas veces el abrazo, hablando del tema del libro de 5 lenguajes del amor, ¿no? Como muchos somos, yo soy un poco más de contacto, ¿no? Ese es mi lenguaje, ¿no? Entonces, a veces ya dejamos de hacer lo que hacíamos, el abrazo, el agarrarle la mano. Lo hacíamos cuando estábamos novios, cuando uno de hombre quería conquistarla, ¿no es cierto? Hacíamos hasta lo que no. Y ahora hasta decimos que qué ridículo nos miramos. No, no es cierto, pero era importante.
Tan importante que la convencimos, ¿no? Y dijo que sí. Y dejamos de hacer eso. Y a lo mejor ella lo que quería es el apretón de manos, el abrazo, el cariño. ¿Qué nos cuesta? No, es que soy muy macho yo, ¿no? A veces. Intente comprenderse a usted mismo. Hagámonos la pregunta, ¿por qué estoy nervioso? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Por qué dije eso? O sea, ¿por qué se me ocurrió que se me saliera esa palabrota? A veces hasta groserías. Y hablaba ahorita Liz de la artillería pesada, ¿no? Que muchas veces soltamos cosas sin pensar, por el enojo. ¿Por qué actúo de esta manera? Analízate a ti mismo. Analicémonos y pregunto, ¿por qué reacciono? ¿Qué fue lo que me hizo reaccionar de esa manera, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más las reacciones. Converse con su pareja, platique. Nuevamente el tema de la comunicación que vimos la vez pasada. Ninguna relación podrá prosperar sin una comunicación fluida y saludable. Es importante, es importantísimo. No podemos prosperar, no podemos madurar y crecer si no hay una comunicación sana, fluida. Debemos usar palabras positivas y edificantes, palabras de bien, palabras que animen, palabras que ayuden, no palabras que denigren, no palabras que hagan daño. Fíjense, Proverbios 15:1 lo dice bien claro, la respuesta amable calma el enojo. La otra versión dice, la blanda respuesta calma la ira. No le echemos más leña al fuego, sino apaguémoslo. ¿Cómo? Si yo empecé levantando la voz y empecé a gritar, la naturalidad es que yo espero que ella también reaccione igual y me empiece el contraataque, ¿no? ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la persona empieza a usar palabras hirientes, empieza a usar artillería pesada? La persona espera el contraataque, ¿no es cierto? Espera la respuesta de defensa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la respuesta es amable? Lo desarmas a la otra persona, lo dejas sin motivos más de seguir atacándote. ¿Por qué? Porque ya no le echaste más leña, al contrario, le quitaste los carboncitos que quedaban ahí para que se vaya apagando esa flama y lo desarmas. Algo de esto lo aprendí, yo esta palabra lo aprendí mucho, obviamente lo pongo en práctica todo el tiempo y he fallado, he cometido errores y he tenido que pedir perdón a Liz, pero algo que me ha ayudado mucho en la práctica también fuera del matrimonio, en el trabajo, yo me dediqué por mucho, me he dedicado por más de 20 años al servicio al cliente, ¿no? Y los que se han dedicado al servicio al cliente, de vez en cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles con un cliente enojado, un cliente que no está satisfecho con el producto, con el servicio, lo que sea. Y viene y ni siquiera fue contigo como empleado, ¿no? Fue alguien, otra persona o el producto mismo y llega y te empieza a gritar y decirte de cosas. Y uno así, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Esto lo tenía que aplicar muchas veces, ¿no? En el trabajo, ¿no? Inmediatamente, lo primero, ¿no? Le ofrezco una disculpa por este inconveniente. Las palabras que empiezan a cambiar hasta su cara, ¿no? Ya la mirada, la cara así como que... toda que empieza a ponerse como bien rara, ¿no? Y luego yo decía, llegaba a la casa, pero si soy muy bueno aplicando esto en el trabajo, ¿por qué no lo aplico en mi casa, ¿no? ¿Por qué no lo aplicamos? Y en vez de yo contraatacar, o en vez de yo empezar la riña con palabras hirientes, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Discúlpame por esta situación que hice o que dije o que no dije, o lo de las caricaturas que vimos ahorita, ¿no? Y qué importante, ¿no? Es cuidar todo eso. Dice, que salgan palabras de bendición. Salmo 141:3. El Salmo 141:3, el salmista dice, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Ahí está el salmista dándonos un ejemplo de cómo debemos orar a Dios, hablar con Dios, ¿no? Y pedirle, ahí el Salmo 141:3, ¿no? Es la cita. Dice, toma control de lo que digo. Eso es una manera buena de iniciar pidiéndole a Dios.
cuida mi boca, Dios, ayúdame a controlarla. Guarda mis labios, guarda de no decir cosas feas. Otra versión dice, la Nueva Versión Internacional dice, fíjese, Señor, dice, está así, Señor, dice, ponme en la boca un centinela, dice, un guardia a la puerta de mis labios. Imagínense, por un momento seamos así, analicemos eso así. Imagínate que adentro de tu boca está un soldadito, un oficial, uno de seguridad, ¿no? Un security guard, acá, adentro ahí en la boca. Y le está cuidando, ¿no? Es como un centinela, que no salgan palabras hirientes. Todos hemos viajado por avión, ¿verdad? Todos hemos entrado a un aeropuerto y viajado por avión. ¿Alguien no ha viajado por avión? No. Es el transporte más seguro que existe. Pero ¿qué pasa antes de subirnos al avión? Pasamos por un filtro de seguridad, ¿no? Donde nos ponen la maleta y la pasan por un rayos X, luego nos pasan, hasta nos dicen que nos quitemos los zapatos, no sé por qué, pero está bien frío el piso ahí cuando vamos. Y luego nos pasa por un arco, y luego si detecta el arco, está detectando que si hay metal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Que no llevemos armas, porque no quieren, y nadie quiere, ¿no? Que alguien entre al avión con un arma, ¿no? Porque puede ser fatal, ¿no? Eso es lo que necesitamos en nuestra boca. Un arco así de que detecta esas palabras, artillería pesada, como las armas, ¿no? De fuego, que detecten que hay algo que no debe usar, no debe salir de aquí. Ese rayos X allá adentro, ¿no? Ese centinela que está, esa seguridad que está cuidando que de nuestra boca y de nuestros labios no salgan palabras hirientes, sino que salgan palabras de bien, de ánimo, de bendición, de amor, de cariño. Yo me puedo imaginar de repente ese monito allá adentro, ¿no? Ese centinela, ese seguridad ahí cuidando, ¿no? Y esa es una de las cosas que podemos pedirle a Dios. Ayúdame, Dios. Cuida mi boca. Pon ese soldado, ese guardia de seguridad ahí en mi boca, ¿no? Que cuide de que no salgan. Y que mi respuesta sea amable ante la ira, ante las palabras fuertes. Como decía Ricky Saraí, ¿no? La semana pasada que decía Saraí, que le decía luego, eso no es nice. Luego, ¿no? Tranquilo, sé más amable con lo que estás diciendo. Dice, no permita que el sol se ponga estando uno enojado. Lo compartía Liz ahorita y nos explicaba qué es lo que realmente se refiere el versículo, ¿no? Tratemos de buscar, y si bien, como dice, no vamos a encontrar tal vez antes de dormirnos solucionar el problema, por lo menos que estemos, como dijo, ¿no? Me gustó esa frase, por lo menos que estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero que se disipe toda esa duda, porque si no, echamos a andar la mente a volar y no, ya hacemos, como dice Liz, la telenovela y no era para tanto, ¿no? No era para tanto. Entonces cuidemos de que eso no nos pase, ¿no? Antes de irnos a dormir, las cosas aclaradas. Bueno, ocupamos más tiempo, bueno, pues vamos a dormir, pero vamos a seguir con esta plática. A veces va a haber cosas que se van a requerir más tiempo de dedicar, de platicar, de buscar, ¿no? Dice, hagan de la confesión y el perdón una prioridad. Aquí hay dos palabras importantes: confesión y perdón, ¿no? Y estas palabras permiten que el conflicto abra las puertas a una relación mucho más fuerte. A veces el pedir perdón es lo único que se necesita. Es como esa medicina que necesitamos. Yo les voy a poner un ejemplo vivido en mi adolescencia, como se había compartido. A los 15 años, 5 días después de que cumplí 15 años, mi papá falleció. Fue un momento muy difícil para la familia, para mi mamá, para nosotros con mis hermanos. Yo soy el más chico, mi hermana mayor, y luego mi hermano Juan, que le compartí ahorita, y yo, ¿no? Pero justo a lo que voy ahorita con el asunto del perdón, y ese es un tema que lo vamos a ver más adelante dentro de este taller, más a profundizarlo más adentro, pero me gustaría compartirles esa escena, ese escenario tan difícil que yo viví en ese momento. Estábamos ya en el panteón, y justamente donde había mucha familia. Mi papá era de Guadalajara, mucha familia de él vino de Guadalajara, incluso mi abuelita, ¿no? La mamá de mi papá venía, ya estaba mayor. Y en el momento justo más difícil, donde empiezan a bajar el féretro al hoyo,
mi mamá se empieza a poner mal y empieza a tener un ataque al corazón, ¿no? Se empezó a infartar. Entonces imagínense la escena, yo viendo que están enterrando a mi papá, obviamente con lágrimas yo, y luego de repente veo que mi mamá se empieza a sentir mal y cae desmayada, y entonces, y era un escándalo ahí y todo. Bueno, pues ahí su suegra, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá, que había venido a Guadalajara para estar ahí, ella siempre cargaba una pastillita todo el tiempo por la cuestión de su salud, para evitar si viene un problema del corazón, esa pastillita se la ponía siempre cuando la requería debajo de la lengua, ¿no? Y decía mi abuela que esa pastilla era muy amarga, ¿no? Pero esa pequeña pastillita le ayudaba, ¿no? Al momento justo crítico, ¿no? Y lo que hizo en ese momento es que le dio esa pastilla a alguien, le dijo, vayan y désela y póngansela ahí en la boca, abajo de la lengua, porque se está infartando, o sea, estaba crítico el asunto. Fue el momento más difícil en esa situación para mí, ¿no? Y cómo yo pude ver, fue un ejemplo para mí a los años después de cómo esa palabra, el perdón, es como esa pastillita que siempre debe estar ahí en la punta de la lengua. Ahí abajito siempre la debemos de tener, junto con el de seguridad, ¿no? Es más, que el de seguridad la traiga ahí en la bolsa. Es cierto. Dice la palabra de Dios que Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Le dice, ¿hasta 7 veces? Acá se puso como que, yo me imagino cómo debe ser Padre, ¿hasta 7 veces? La ley decía que eran 3. La ley decía que eran 3 y él como que le puso un poquito más, ¿no? Lo doble y uno más. Y la respuesta de Jesús dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Si lo multiplicamos 70 por 7, ¿cuánto es? ¿Contadores? 490. 490. Obviamente Jesús no quiso decir que a las 491 ya estuvo, ¿no? Ya estuvo la cosa del perdón. No. Las veces, fíjense bien, las veces que sea necesario. Ahí debe estar, como esa pastillita, con el de seguridad. Ahí tiene la pastilla, listo para ponerla ahí. Qué importante. Y muchas veces es lo que se necesita. Establemos reglas y límites. Hablaba Liz de que ella puede ver cuando yo llego del trabajo que tuve un día bueno y que tuve un día no muy bueno, o que tuve un día malo, un día muy malo. Y puede ver algo que de repente nos hacía el conflicto. Yo también a veces venía con mucha hambre, y una de las cosas cuando llego del trabajo y traigo mucha hambre, por más que me digan lo que sea, no es que no quiera escuchar, no puedo. ¿Por qué? Porque mi mente está escuchando la necesidad de mi cuerpo de que quiere unos taquitos acá, una quesadilla con frijolitos. Y entonces teníamos conflicto con eso. Hasta que un día, ¿sabes qué? Nos sentamos, ya en el momento de tregua, ¿no? Todo tranquilo, es que mira, ¿sabes qué? A veces cuando pasa eso es que tengo mucha hambre y no es que no quiera ponerte atención, porque pues ella se molestaba más porque ni siquiera le ponía atención, imagínense. O sea, alguien de las mujeres se molesta porque no le pone atención al hombre. Es normal, ¿no? Y claro que se ponía molesta porque no le ponía atención, pero es que no está en mí, digo, es que mi cuerpo está concentrado en que necesito alimento. Entonces ya ella, cuando ya me miraba y entró y como contestaba, ¿cómo te fue? Tiene hambre. Ya nomás miraba que dejaba las llaves y derechito al refrigerador. No, pues ya me daba chance. Ya que comía, ya a la media hora, ahora sí, ya se sentaba conmigo, ya me empieza a platicar. Ya, sí, amor, ya, gracias. Le dije, pues ya tengo ya comí. Pero ya, ¿sabes qué? La regla. Traigo hambre, ya, ok. Establezcan esas reglas, platiquen qué límites pueden y qué no. Controlen sus reacciones, hablando de las reacciones que ahorita les íbamos a comentar, ¿no? Muchas veces cuando reaccionamos de manera inadecuada, solemos justificarnos y decirnos, no era yo. No, es que no era yo. ¿No es cierto? ¿Te digo algo? Sí, eres tú. Sí, soy yo. Nuestra manera de responder ante el conflicto revela nuestro verdadero yo. Lo que hay dentro. ¿Y qué hay dentro de nosotros? Y ahí, la manera en cómo reaccionamos. Es como el ejemplo del saquito de té, ¿no? Lo metes al agua caliente y el agua caliente se pone oscura
¿Acaso el agua caliente se puso oscura por sí sola? No. Era lo que estaba dentro del saco de té. Pero el agua caliente hizo que saliera, hizo que sacara eso oscuro que estaba dentro de la bolsita, ¿no? O como cuando exprimimos el limón, ¿no? La presión que le ejercemos al limón y sale ese líquido ácido. Bien fuerte, ¿no? La presión hizo que saliera lo que ya estaba dentro, el ácido. No, la presión no hizo que fuera ácido el líquido que sale, sino que ya estaba ácido, pero hizo que saliera. Y muchas veces, cuando nuestro matrimonio se ve estrujado o en agua caliente o bajo presión, estamos bajo presión, lo que brota, ¿qué creen? Es lo que tenemos dentro. Entonces, si de repente reaccionamos de manera inadecuada, caray, ¿qué está pasando, no? Analicemos, ¿no? Debemos trabajar no solo en nuestras acciones, fíjense, porque yo puedo decir, ok, sí, las acciones tienen mucho que ver en el matrimonio. Lo comentaban también la vez pasada, mis acciones, mi lenguaje corporal, ¿no? La forma en cómo me pongo y todo, al momento de que ella esté hablando, esas son mis acciones, o puedo mentir, o puedo incluso hasta hacer cosas con mis acciones, pero las reacciones son también bien importantes y a veces son más destructivas que mis acciones, ¿no? Mis actitudes. Dice, en los momentos de crisis esas reacciones pueden hacer más daño, ¿no? Entonces tenemos que cuidar no nada más las acciones, cómo nos comportamos, sino cómo reaccionamos a estar bajo presión, cuando estamos dentro de esa agua caliente, ¿no? ¿Qué es lo que va a brotar? Y bueno, me ha tocado en empresas donde se reúnen para solucionar algún conflicto, alguna situación, y pasan por ciertos pasos, ¿no? Y se soluciona el conflicto, luego lo monitorean para ver si se arregló o no. Y digo, y si hacemos eso, si hacemos todas esas técnicas por una empresa material que nos paga lo mismo, ¿no? Participemos o no participemos, pues con más razón trabajar en nuestro matrimonio y solucionar los conflictos, porque es una empresa dada del cielo a cada uno de nosotros, es una empresa celestial, porque el matrimonio es idea de Dios. Entonces ahora vamos a ver un video de cómo aplicar esas técnicas de solución de conflicto en nuestro matrimonio. Solución de conflictos en pareja. ¿Te has preguntado qué puede estar saliendo mal, ya que por más de que intentas llegar a un acuerdo con tu pareja, no lo logras? ¿O por qué, a medida que los conflictos y las discusiones con tu pareja aumentan, hacen que el tono de la voz también lo haga? ¿O a qué se deben que se la pasen peleando todo el tiempo? Estas preguntas permiten que identifiques, analices y busques una solución a los conflictos que se están presentando con tu pareja. Por eso, hoy te enseñaremos algunas técnicas que te pueden ayudar a solucionarlos. Claro está, funcionarán si las ponen en práctica los dos y dedican un tiempo y un espacio adecuado para abordar el problema. Es fundamental tener en cuenta que la disposición para cambiar es la clave del éxito, porque al final van a estar más tranquilos y van a tener el amor a salvo. Ahora, el primer paso para identificar el proceso de resolución de conflictos en pareja es identificar las razones por las cuales discuten. Lo primero que debes hacer es especificar y describir el problema en términos de conducta. Por ejemplo, la idea es que no digas, tú eres, tú te comportas, no te importa, aclarando cuál es el comportamiento que te molesta. Lo segundo es expresar con precisión los sentimientos alrededor del problema. Por ejemplo, aquí podrás decir cómo te hace sentir ese comportamiento, pero es muy importante que tengas en cuenta que lo debes mencionar con claridad. Y tercero, expresar con claridad una necesidad que quisieras que pasara, describiendo un comportamiento alternativo al comportamiento problemático. Después de haber identificado claramente el problema, el segundo paso es resolver. Para esto ten en cuenta, primero, las soluciones deben especificar cambios en los comportamientos de ambos. No hay un solo responsable ni un causante del conflicto. En las relaciones de pareja, los problemas y las soluciones son de dos. Deben discutir diversas soluciones al problema. Para ello pueden hacer una lluvia de ideas, no importa si son un poco extrañas en este punto, lo importante es que sean creativos. Tercero,
evaluar los beneficios y costos de las soluciones de la lluvia de ideas y elegir una que sea de beneficio mutuo, enfatizando en el compromiso. Y finalmente, hay que hacer un seguimiento de lo pactado para evaluar si se ha logrado resolver el conflicto a partir de la solución que han elegido en beneficio de los dos y que consideran adecuada, o es preciso o hacer algún ajuste. El tercer paso en el proceso de solución es aprender. Por ejemplo, si una solución dio resultado, se puede usar en otros momentos del conflicto. Por el contrario, las soluciones que no dan resultado, pues deben desecharse. Además, es importante que en el momento en que tengan un conflicto, piensen en los aspectos positivos, es decir, que piensen en todo lo que aman de su pareja y qué aspecto los conduce a que hoy en día quieran solucionar los problemas. Es fundamental que durante el conflicto ambos tengan una actitud flexible, es decir, que cada uno genere cambios para poder tener una relación más sana y fuerte. Asimismo, deben vivir el presente. Así que una vez resuelta la discusión, deben dejar atrás todo lo que tenga que ver con el pasado. Finalmente, no olviden los proyectos que tienen juntos, los momentos que han compartido y todas aquellas cosas que los hacen felices, ya que esto les ayudará a solucionar de una manera más fácil y rápida sus conflictos. Ten en cuenta que si un conflicto se sale de control o ninguna de las alternativas que han buscado para darle solución les da resultado, es necesario que busquen ayuda profesional. En síntesis, lo más importante a la hora de resolver conflictos en pareja es recordar por qué están juntos y por qué quieren arreglar las cosas. Así que es bueno que recuerden su historia de amor, cómo se conocieron, qué los enamoró, ya que esto traerá buenos recuerdos y los dispondrá para iniciar una conversación sobre sus problemas de manera tranquila. Además, es importante que tengas en cuenta que el proceso que debes seguir para resolver el conflicto es identificar el problema, resolverlo y finalmente aprender de lo ocurrido. Vemos ahí que podemos aplicarlo. Identificar, reconocer que el problema no es con la persona, sino que hay algo que necesitamos resolver y enfocarnos en ese problema y no en atacar a nuestra pareja. Michael, la reunión pasada, nos dijo una de sus técnicas. Dice que pues él inglés y la esposa no hablaba inglés y que cuando tenían algún conflicto lo que hacían era que escribía una carta como si fuera una tercera persona. No sé, ¿no? Lo escribía en inglés, lo dejaba ahí en la mesa, se iba a trabajar y luego ya cuando él regresaba del trabajo ya estaba la respuesta de la esposa en español. Y le dijimos, qué buena idea, porque también cuando tú escribes algo, pues lo puedes volver a leer y tú mismo te das cuenta, caray, está muy fuerte, ¿no? Como que le borro y lo vuelvo a escribir la carta y le bajas, ¿no? Tus 2 rayitas a lo que te estás quejando, ¿no? Y era un tip que nos dieron. Entonces, como paso final nos gustaría, pues, sí, es último. Les vamos a poner a hacer un ejercicio recordando esta frase que viene aquí. El último slide. Es el último. Esta. Dice, un matrimonio feliz es la unión de 2 personas dispuestas a amar y perdonar. Y como dijimos que las palabras que salen de nuestra boca tienen poder, y que, bueno, otra cosa es que cuando oramos, mencionaba Efren, busquen a Dios y que Dios les diga. Cuando tú vas a Dios y le pides a Dios, cámbiamela o cámbiamelo, ¿verdad? Depende de quién eres. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Cambia tú primero, comprométete tú primero. En todos estos años que llevo de casada, así ha sido. Cada que yo le pido a Dios que cambie algo en él, Dios me cambia a mí, me pide cambiar a mí. Vamos a hacer un ejercicio muy similar al que hicieron la clase pasada, porque es importante hacer un compromiso y hay poder cuando ese compromiso sale de nuestra boca. Y poniendo en práctica este tema, lo que queremos es que se pongan uno frente al otro, nadie los va a escuchar, se lo vamos a hacer nosotros como ejemplo, donde pues se comprometan, pidan perdón por aquellas veces en que hemos manejado el conflicto de manera inadecuada,
y se comprometan a enfocarse en el problema y no en atacar al otro. ¿Les parece si lo hacemos? Ok. Efren, quiero empezar diciéndote que te amo y que lamento mucho de corazón cada vez que ha habido una discusión, algo en lo que no estamos de acuerdo y yo me he enfocado en ganar un pleito, en tener la razón, y lo he hecho lastimándote. Quiero pedirte perdón por eso y que sepas que eres importante, que te amo y que me comprometo a no verte a ti como el enemigo, a no atacarte y a que juntos resolvamos lo que sea que tengamos que resolver. Vale la pena. He sido muy feliz. Si tuviera que volver a tomar la decisión de casarme contigo, volvería a decir que sí. Y pues quiero que salgamos juntos adelante. Yo quiero pedirte perdón por las veces que he llegado a veces enojado y contestado de manera incorrecta. Perdóname porque a veces me estreso y a veces no pongo atención a lo que me estás diciendo. Quiero interrumpirte y a veces en vez de arreglar el conflicto lo empeoro más. Perdóname por eso, te amo mucho y quiero hacer el compromiso de siempre cuidar que de mis labios salgan palabras de bien, que edifiquen, salgan palabras de cariño, que te animen, que te hagan sentir amada, que te hagan sentir respetada. Voy a pedirle a Dios que guarde mis labios, que ponga ese guarda, ese centinela, y que siempre esté esa medicina de la palabra del perdón. Gracias. ¿Les parece si vamos a orar por ustedes para terminar este tiempo y que no quede grabado y ustedes hacen esa actividad entre ustedes? ¿Sí? Muy bien, Dios, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar reunidos aquí. Aquí estamos, Señor, el cuarto domingo para seguir aprendiendo de ti. Gracias por este tema que nos has enseñado de cómo manejar el conflicto adecuadamente. Ayúdanos a ponerlo en práctica, ayúdanos a cuidar y ser sabios, buscando siempre tu guía de cómo vamos a enfrentar nuestras relaciones de manera sabia y constructivas. Ayúdanos a no decir palabras hirientes y a cuidar, Señor, a cuidarnos el uno al otro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.